poca tierra, pero es un pueblo que Dios le hizo promesa a Abraham. Se dice que los judíos cristianos fueron los más favorecidos que huyeron hacia lo que hoy día se conoce como Petra. La religión nos lleva a Dios, pero hay muchas religiones y sabemos que cada cual piensa que está lo más correcto. Comercializado el Evangelio de Jesucristo. Nos ayude Dios, mi pastor. Que tenga Dios misericordia. Saludos hermanos televidentes, qué privilegio, qué gran bendición poder llegar hasta ahí donde usted se encuentra por medio de Aliento Visión a través del ministerio de Retorno, TV Retorno. Y este es un ministerio que por muchísimos años estamos llevando a los diferentes lugares, a los diferentes países, estados donde estamos llegando a través de esta gran cadena. Siempre le animo para que siga colaborando, ayudando generosamente a Aliento Visión, sí, Aliento Visión, una cadena de televisión que se ha dedicado a propagar el Evangelio de Jesucristo y alcanzar a aquellos que no conocen a Jesús como Salvador y edificar a su iglesia. Bendigo al doctor Víctor Tiburcio, su amada esposa, la doctora Ati Tiburcio, y les deseo siempre lo mejor. En este día me siento alegre, contento de este gran privilegio de poder ministrar la palabra. Pero en este día también tengo aquí presente al doctor Félix Méndez, pastor, teólogo, predicador, que ha ejercido un apostolado de plantar iglesias en diferentes lugares, tanto en su amada Colombia, desde su base y su cuartel general en Bucaramanga, ha llegado a muchos países. Yo he tenido la bendición de que Félix me ha tenido en su púlpito. Y digo su púlpito porque a él es el que le corresponde predicar del mismo, y los que llegamos allí siempre lo hacemos como un privilegio que Él conceda a nuestra vida. Félix ha sido un amigo de muchos años, una persona querida por nosotros, su amada esposa, esa amada congregación que también nos ha recibido en el pasado. Félix, bienvenido. Doctor Quitín Silva, qué gusto saludarle a usted y a toda esta audiencia hermosa que está allí conectada en este maravilloso programa. Y bueno, privilegiado y bendecido de estar una vez más visitándolos en esta ciudad y asimismo pues disfrutando de su amistad y disfrutando de todo el cuerpo de Cristo por acá, por los Estados Unidos. Félix, tú llevas en la pastoral muchísimos años cumpliendo con este gran llamado, que no solamente es haber sido escogidos, sino haber sido llamados. Y muchos son escogidos, pero luego no responden ese llamado del Señor para esta tarea pastoral. Y una de las cosas que tú enfatizas mucho, entre muchos temas que tú enfatizas, te recordé en el pasado que tú hablabas mucho sobre el reino, hablaste un tiempo, te dedicaste a hablar sobre la resurrección, otro tiempo sobre gobierno, sinergia, y últimamente tu énfasis pastoral está en la practicabilidad, practicability of faith, la práctica de la fe. ¿Por qué ese tema, Félix? Bueno, creo que en la verdad nuestra, de nuestra generación, nosotros somos gente que da una respuesta generacional. El Dios de todos los tiempos siempre ha tenido una respuesta para las diferentes generaciones y Él ha levantado una expresión suya terrenal a través de la iglesia desde hace 2000 años, en que se expresó la perfecta obra del Señor Jesucristo, la eterna obra de Dios. Tiene su aparición en la tierra, así como dice el escritor de Hebreos, pero habiendo aparecido el Señor Jesucristo, habiéndose manifestado, Dios está mostrándose a todos los terrenales a través de su bendita iglesia, generación tras generación. En el pasado lo hizo a través de hombres como David, lo hizo a través de hombres como Gedeón, lo hizo a través de los profetas, pero en este tiempo, desde que vino Cristo, Él se está expresando al mundo entero a través de la iglesia, y su obra salvífica y su propósito eterno se está plasmando en lo terrenal a través de su iglesia. Por lo tanto, en medio de tanto relativismo que hay hoy en día, tantas tendencias psicológicas, tantas tendencias de orden simplemente filosófico y tanta cosa que lamentablemente las generaciones caídas van hacia el fondo, la sobreabundancia de gracia corre por cuenta del mover de la iglesia, el mover del cuerpo de Cristo. Por lo tanto, la practicidad de la fe de la iglesia es el modelamiento para los que han de creer. La iglesia entonces le toca la gran responsabilidad hoy día de hacer a Cristo más presente, de poder tener las manos de Cristo, prestar sus brazos para que sean los brazos de Cristo, sus pies, sus ojos, sus oídos. Es decir, que la iglesia ha sido llamada a llevar esa fe a una práctica.
¿Cuáles son aquellas áreas donde esa fe se tiene que hacer práctica? En primer lugar, cuando hablamos de que nosotros somos gente que expresa y manifiesta el fruto. Yo quisiera hacer un paréntesis allí porque a veces la iglesia seculariza algunos términos que no son los que nos corresponden según las escrituras, según el diseño divino. Y muchas veces se habla de éxito. Es un problema de éxito, pero la iglesia no tiene ningún llamamiento a cosas de éxito. La iglesia sencillamente fue llamada a llevar fruto. Por lo tanto, ¿cuál sería la diferencia entre éxito y fruto? Es que el éxito depende en buena parte de lo que una persona en sus capacidades determina hacer. Y de acuerdo a sus habilidades y, por qué no decirlo, a sus disciplinas personales, la gente puede lograr cosas. Pero la verdad de la iglesia es que ella es, como lo dice el Señor, simplemente las ramas de una vid que expresa un fruto, pero el fruto no lo produce la rama, el fruto lo produce la genética divina que porta. En este caso la iglesia porta la vida de la vida de Cristo. Tú sabes que el Señor mismo dijo, por sus frutos los conoceréis, y creo que es tan importante cuando hablamos, mi hermano, mi amigo, que el Señor cuando utiliza el término en griego, el término carpos, habla de una variedad de frutos. Pero en Gálatas capítulo 5, 22 en adelante dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, mansedumbre y fe. Y el Señor también declaró, yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos, indicando que quien genera esos frutos en nosotros no solamente es el Señor, sino también es la obra del Espíritu Santo. Los frutos manifiestan el carácter de Cristo en la iglesia, así como los dones, los carismas o carismatas pueden demostrar las habilidades y acciones de Cristo por medio de la iglesia. Y es importante cuando se puede dar ese fruto. La iglesia ha sido llamada a manifestar el fruto del Espíritu. Cuando alguien llega a tu congregación, llega a nuestra congregación, dos cosas para mí son importantes para saber cómo ubicar a esa persona. Primero, esperar en que esa persona se pueda demostrar el fruto del Espíritu. Saber que en un momento de impaciencia se puede manifestar paciencia. En un momento de coraje se puede manifestar perdón. En un momento de lucha se puede manifestar amor. Pero también yo quiero ver en esa persona cuáles son los dones o carismas que Dios le ha dado. Sí. Es decir, que no solamente le conocemos por el fruto del Espíritu, sino también por aquello que el Espíritu Santo quiere hacer a través de esa persona para que esa fe sea llevada a la praxis. O sea, es una fe práctica, como hablaban los teólogos de tiempos pasados, tanto Nibor como Paul Tillich, Karl Barth, decía que hay que llevar a la praxis, llevar a la práctica, hacer algo que no solamente lo declaremos, sino que lo podamos vivir. Definitivamente, lo más claro que debemos tener nosotros es el entendimiento pleno. Y hemos sido capacitados por Dios mismo para que tengamos el conocimiento pleno de lo que Cristo es en su plenitud. Cristo en su plenitud, lo sabemos, está sentado a la diestra de la majestad del cielo, y desde allí Él tiene una expresión terrenal a través de su iglesia, pero es su vida la que se está expresando. En esa medida es claro entender que a toda generación Cristo le es perfecta respuesta. Lo que pasa es que esa respuesta la expresamos nosotros. Me gustaría que explicaras eso un poco más, que a toda generación Cristo le es respuesta. ¿Esa respuesta varía de generación en generación? Es la misma, porque Cristo es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Estamos operando en un propósito eterno del Dios vivo, estamos operando en una verdad eterna que es Cristo, y estamos operando en un pacto eterno que hoy lo conocemos como el nuevo. Vamos a un corte, regresamos en breve y continuaremos nuevamente con el doctor Félix Méndez, que nos estará diciendo cómo esa presencia sigue siendo la misma para cada generación. Usted está viendo Retorno TV. Saludos, les habla el pastor Quitín Silva, junto a mi esposa, la doctora Rosa M. Silva. Somos los pastores de la IPJQ, la iglesia donde nadie es extraño. A usted que llega por vez primera le damos la bienvenida a esta gran celebración, y usted que ha sido miembro y visitante de esta iglesia por muchos años, también le damos la bienvenida. Hoy es el día que el Señor ha hecho, día para alegrarnos y regocijarnos en el mismo. Así que esperamos
que va a ser una gran celebración y que su visita se repita. La próxima vez traiga a alguien a participar y a compartir con nosotros. Será mi bendición y la de Rosa poder estrechar la diestra, enseñar de confraternidad. Así que no se olvide, la IPJQ, la iglesia donde nadie es extraño. Muchas bendiciones. Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga. Yo soy el pastor José A. Tejada del Ministerio Jesucristo Vive. Y quiero hacerte una invitación a unos de nuestros cultos. Estamos todos los martes y jueves a las 7:30 de la noche con 2 grandes celebraciones. Y los domingos a las 8:30 de la mañana el culto de enseñanza. Es un culto de estudio bíblico donde enseñamos la palabra de Dios. Y a las 9:45 continuamos con nuestro gran culto de poder y milagros. Te invitamos, ven con nosotros. Estamos en el 328 de la 68 Street en Gutenberg, Nueva Jersey. O puede llamarnos al 917-306-4115 o visita ministeriojesucristovive.com. Tú eres muy bienvenido, tú y tu familia. Somos la iglesia de la familia. Que la paz de Dios sea con ustedes y hasta pronto. Ya volvemos con Retorno TV. Mientras camino entre la gente y recorro lugares, viviendo momentos y circunstancias de la vida, confirmo que tú, mi Rey, eres mucho más de lo que mis ojos ven. Más que tradiciones, más que simplemente buenas intenciones humanas, porque descubrí tu reino.
Usted está viendo Retorno TV. Regresando de este corte, estabas hablando que la presencia y el hacerse presente en cada generación es la misma, pero esa generación tiene que enfrentar situaciones que no son las mismas y son generaciones que no son las mismas. Y aunque dice la Escritura que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos, la iglesia no obstante tiene que responder a cada generación con el mismo mensaje, con la misma persona de Cristo, hablar de la misma naturaleza de Cristo, porque eso es invariable. En Dios no hay cambio ni hay sombra de variación. Así es. Miremos este aspecto. El Dios eterno, si tiene un propósito eterno, es un propósito que no cambia. Su gran propósito fue desde el comienzo reunir todas las cosas en Cristo Jesús. Cuando ya miramos a la iglesia, miramos la expresión de la iglesia, el punto central de nuestra manifestación es que todo aquello que Cristo está buscando para también salvarle y para también tenerlo eternamente en él, todo aquello está entre los terrenales. Nosotros estamos aquí recibiendo una verdad celestial, se nos ha sido impartida una verdad celestial, un Cristo eterno nos ha sido impartido. Comprendemos lo que el mundo aún no comprende, pero vamos al mundo con esta poderosa verdad. En ese sentido, es que está claro que no varía nuestro mensaje, lo que varían son las formas de poder ser efectivos a la hora de nuestra expresión. Y la necesidad, el contexto en el cual nos encontramos, que ese mensaje de Cristo sea un mensaje relevante para ese momento y para esas necesidades de cada una de esas personas a las cuales nos toca a nosotros manifestar ese Cristo del primer siglo, ese Cristo de la tercera década del primer siglo, como ese Cristo del siglo XXI, ese Cristo de la década en la cual nosotros nos estamos encontrando y del siglo en el cual nosotros estamos conviviendo, para que vean ese Cristo presente por medio de la iglesia. Hoy la iglesia es el cuerpo de Cristo, Cristo sigue accionando, Cristo se sigue haciendo presente por medio de la iglesia, y el mensaje que transmite la iglesia debe ser el mensaje acerca de Cristo, y la iglesia debe ser un reflejo de Cristo Jesús. Definitivamente, usted habló de relevancia, hay un término que podría todavía sumar y es la trascendencia. Si la iglesia fue hecha por un cuerpo que está conformado por ministros competentes del nuevo pacto. Correcto. Este cuerpo, si es competente, es imposible que no sea trascendente. Lo competente siempre será trascendente. Aquí está el doctor Cristian Silva, un hombre que ha tenido un alto nivel de competencia ministerial. Cualquier cantidad de textos han sido escritos para instruir a la iglesia en todos los tiempos. Y es un hombre que ha tocado generaciones. Sí. Y aún trascenderá, porque esos libros no van a quedar para hacer decoración de biblioteca. Eso se moverá trascendentemente. Lo que Dios reveló en tiempos de Cristian Silva trascenderá. Bueno, porque se hizo en competencia. Ahí es donde está el punto, doctor Quitín, sí, en que la iglesia tiene que ser entendida de su competencia para toda respuesta a fin de que trascienda. Y la mayor trascendencia es que todo lo que la iglesia toque por la gracia de Jesucristo tenga como final la gloria eterna del Señor. Doctor, me encontraba recientemente visitando 5 países de Europa, tanto Irlanda, Bélgica, Holanda, estuve en Rotterdam, visitando Italia, Milano, Barcelona. Y es interesante que cuando llegamos allí, el evangelista José Tejada, Rosa, este servidor, nosotros hicimos una inversión sobre $5,000 de nuestros recursos para ir a esos lugares a compartir con la pastoral. Y yo me encontraba que en cada iglesia que íbamos, alguien me conocía. Los pastores habían utilizado esos libros de texto que por años había escrito y me decían: mire, Quitín, a esta iglesia yo he predicado de esos sermones que Dios le ha dado a usted, he compartido con esta congregación. Y creo que esa es la mayor satisfacción cuando uno puede darse cuenta que uno está trascendiendo. No fuimos a lugares extraños, aunque muchos de esos lugares, esas cosas de fe, nunca habíamos estado, pero se pudo trascender. Y el mensaje de Cristo tiene que ser un mensaje que pueda trascender, que pueda llegar a las personas que hoy están en tanta necesidad de conocer más del amor de Jesucristo. Por ejemplo, en Europa, tú sabes que hay 2 extremos.
el extremo bien religioso, en el caso de España, y el otro extremo bien humanista. Los muchachos, los jóvenes se van formando desde jovencitos en la escuela a no creer en Dios. La mayoría de los europeos, tú hablas con ellos y no tienen el concepto de creer en Dios. Dios simplemente es una filosofía, es una idea, fue una práctica religiosa del pasado. ¿Y qué trajo ese endurecimiento en los corazones de ellos? Precisamente la Segunda Guerra Mundial. Porque hay tantos judíos en Israel que no creen en Dios, precisamente por el Holocausto y los 6 millones de judíos que murieron en los campos de concentración, cuando millones oraban para que Dios los protegiera y no fue así. Y eso los lleva a un estado de incredulidad. Pero nos toca a nosotros la gran responsabilidad de hacerle a un Cristo presente, de llevar ese Cristo eterno, ese verbo, ese logos que está dentro de nosotros, que podamos transmitirlos a esas próximas generaciones, porque tenemos una responsabilidad. Definitivamente, y una de las formas más puntuales de trascender es cuando tú puedes realmente ser un edificador de genuinos discípulos de Cristo. Solo hay que recordar a las palabras del Maestro Jesús hacia Nicodemo, diciéndole: mira, Nicodemo, tendrás que nacer de nuevo si es que por lo menos quieres ver el reino. Y luego le dijo: y tendrás que nacer del agua y del Espíritu si es que pretendes entrar. Y ahora esa expresión, la misma expresión que tuvo Jesús de Nazaret, la tiene la iglesia como el cuerpo del Cristo en la iglesia, en el mundo, diciéndole a la gente: aquí vas a tener que ver el reino. Y no vas a poder ver el reino si no entras por la puerta correcta, que es Cristo. Me gustó eso que acabas de tocar y tiene tanta relevancia, tiene tanto peso en este momento. ¿Estamos buscando seguidores para nosotros o estamos buscando discípulos para Cristo? Y si uno se da cuenta que es que las personas se están asociando con uno porque uno les cae bien, les gusta el estilo de prédica de uno, esto, lo otro, pero en realidad estamos formando esos discípulos. Estamos formando, así como Cristo tuvo sus 12, también nosotros tenemos que tener esos discípulos que los vamos formando para el reino. Definitivamente, la tarea de la iglesia es que no son discípulos de la iglesia las personas que vienen. No, en primer lugar tenemos la conciencia clara: yo estoy buscando a gente que es Cristo quien está buscando. Yo estoy haciendo la expresión terrenal, pero una vez que los tenemos que llevarlos a la condición de ser genuinos discípulos de Cristo. Y la única manera de que Quitín Silva tenga una trascendencia poderosa es que gente discipulada contundentemente en lo que Dios depositó en Quitín, para que también Él lo depositara en muchos, y esos discípulos puedan seguir replicando una tarea que tiene una alta conciencia de verdad presente, una alta conciencia de lo que es vida en Cristo. No que hay una perfección, pero hay una alta conciencia, y tenemos que dejar que Dios, desde esa tarea que nosotros hacemos, dé el crecimiento que corresponde para que su obra continúe. En una próxima programación me gustaría invitarte a que hablemos bajo esa temática, pero especialmente sobre el legado y los proyectos que vamos a dejar a la próxima generación. Bueno, amigos televidentes, hemos llegado hasta aquí. Les recordamos que solo Cristo te puede cambiar, te puede transformar si no eres creyente. Y si eres creyente, no te olvides nunca de visitar tu iglesia, de orar, leer las Sagradas Escrituras y vivir siempre en comunión con nuestro Señor Jesucristo, lleno del Espíritu Santo. Será pues hasta una próxima programación, un próximo programa de televisión por TV Retorno. Este servidor, Quitín Silva Bermúdez. Usted está viendo Retorno TV. ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis estando tristes? ¿Eres tú el único en Jerusalén que no sabe las cosas que han acontecido en estos días? ¿Qué cosas? Concernientes a Jesús Nazareno, que fue profeta poderoso en obra y en palabra ante Dios y todo el pueblo. Y cómo le entregaron los sacerdotes y los gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Mas nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimirnos. Y además de todo esto, hoy es el 3er día desde que aconteció. Aunque también
Nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que fueron temprano al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes le dijeron que él vive. Y fueron algunos al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Oh vosotros, lentos para creer lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera y que entrara en su gloria? Quédate, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Nuestro Padre, damos gracias por tus bendiciones. Amén. 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 ¿No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Debemos regresar a Jerusalén ahora mismo. Usted está viendo Retorno TV.